Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal ¿Qué arte tienes mi vida? En este vídeo quería hablar de qué significa o cuál es el significado de ser uno mismo o ser una misma. Este vídeo surge a raíz de una conversación que tuve hace un tiempo con un conocido que me decía, mira Javi, tengo dentro de poco una entrevista de trabajo, entonces dame, tú que estás en el mundo del desarrollo personal, ¿qué consejos me darías? Entonces, ahí yo pensé que le puedes dar los típicos consejos estándar que se da pues, a cualquier persona cuando va a una entrevista, que son como, parece como la base, lo mínimo que tienes que hacer para presentarte ante cualquier entrevistador o entrevistadora para acceder a un puesto de trabajo. Y es, primero, viste de acuerdo a la filosofía de la empresa, averigua antes qué busca la empresa para ese puesto al que quieres acceder, cuáles son sus objetivos, para que así puedas hablar de ellos. Me presento porque en vuestra empresa necesitáis pues este puesto para cumplir estos objetivos. O sea, ya venir con un poco con los deberes aprendidos. Y luego también, pues lo típico, aparte de la vestimenta y aparte de saber un poquito la filosofía, pues ensayar, vamos a decirlo así, las respuestas a esas preguntas, vamos a decir, incómodas o que nos pueden pillar de manera sorpresiva cuando eh, vamos a una entrevista de trabajo, ¿no? Que preguntas que quizás no nos esperamos, como por ejemplo, qué haces en tu tiempo libre, ¿no? Que es una cosa que supuestamente pues no cuadra con el trabajo, ¿no? Tú estás haciendo un puesto de trabajo, te están entrevistando para acceder a un puesto de trabajo y te está preguntando por tu tiempo libre, ¿no? Y otras preguntas rebuscadas o incómodas para, no para pillarte, tampoco significa que aquí los entrevistadores y entrevistadoras de recursos humanos las diferentes empresas vayan a por uno o a por una, simplemente significa que quieren un poco más ampliar información sobre ti, que no solo sea tu perfil, que hable sobre, digamos, el perfil laboral estrictamente, sino también un poco como complemento, pues, qué haces en tu tiempo libre, a qué otras aficiones tienes, cuáles son tus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues yo le podría dar todos estos consejos a este conocido, ¿no? Y no digo que sean malos, evidentemente, si uno los tiene en mente y los trabaja, genial. Pero en resumidas cuentas, lo que hay en el fondo detrás de todo esto, cuando uno te pide un consejo de cómo afrontar una entrevista, si nos damos cuenta, es porque hay como un cierto miedo a no estar a la altura de la entrevista. Es decir, lo que hay en el fondo detrás de todo esto es el miedo o a ser uno mismo e intentar aparentar ser otra persona que no se es. Al final, el consejo, si hubiera que dar un consejo, sería, tú tienes que ser tú mismo, tal como te presentas ante mí, ante ti, cuando te levantas en el espejo, y ante tu entorno, y ante mí cuando me estás hablando ahora, cuando me estás pidiendo consejo, igual te tienes que presentar en una entrevista de trabajo. Tú tienes que ser tú mismo, no puedes ser otra persona, porque al final el entrevistador o entrevistadora, si hace las preguntas pertinentes, te va a pillar la incoherencia. Tarde o temprano se te va a pillar. Por lo tanto, uno tiene que ser uno mismo. Pero, ¿qué significa? Lo hemos escuchado muchísimas veces. ¿Qué significa ser uno mismo o uno misma? Pues significa presentarse, como digo, ante uno mismo, en el espejo, ante tu entorno y ante cualquier tipo de situación e institución, sea empresa, asociación, etcétera, presentarte ante ti y ante el mundo, no de manera perfecta, porque tú no eres perfecto ni perfecta, porque si no serías un dios y eres un ser humano, siempre vas a tener un 20 o un 30% mínimo de imperfecciones, cuando esas las pulas aparecerán otras imperfecciones, de acuerdo a diferentes objetivos que quieres conseguir, por lo tanto siempre vas a ser una persona imperfecta en ese sentido, en cosas a mejorar. No te puedes presentar tampoco como una persona imperfecta totalmente, porque todos tenemos gracias, habilidades,
eh, aunque a veces no lo hayamos trabajado a fondo, al final salen, se descubren, todos tenemos habilidades. Por lo tanto, tenemos que presentarnos, ser uno mismo significa presentarnos ante el mundo como una persona que hace valer sus valores y sus habilidades y va mejorando sus, entre comillas, debilidades. Eso significaría ser uno mismo. Y eso hay que entrenarlo y ponerlo en práctica en nuestro día a día, en cualquier situación y ante cualquier persona. Eso sería ser uno mismo en cualquier situación del mundo. No decir, bueno, yo ahora soy como soy realmente con mi familia o con un amigo íntimo o una amiga íntima, pero luego en el trabajo me presento de otra manera, ¿no? O sea, tienes que ser tú mismo. Otra cosa es el contexto, o sea, que en tu familia tú vas a seguir siendo el mismo que en el trabajo, con los mismos valores, con la misma voluntad y predisposición, tus habilidades y tus debilidades a mejorar. Y otra cosa es que en el ambiente familiar o de amistad, pues hay a lo mejor un ambiente más distendido, en el laboral pues sea un poco más serio, depende el momento y el contexto también, ¿no? Igualmente en familia puede haber un momento serio y en la empresa un momento distendido, depende el contexto y el momento. Pero tú vas a seguir con los mismos valores, no puedes tener unos valores en la empresa y luego cambiarlos y en tu vida personal tener otros valores, porque al final eh, como tenemos que trabajar todas las áreas de nuestra vida, personal, laboral, de ocio, espiritual, etcétera, al final se producirían cortocircuitos, incoherencias en nuestra manera de ser y estar en el mundo. Por lo tanto, eso significaría ser uno mismo y para trabajarnos eso, para no llegar, que llegue el momento y tener ese miedo en este caso, a una entrevista de trabajo y simplemente presentarse de forma natural, siendo uno mismo, y con la confianza que uno se ha entrenado anteriormente, pues para entrenarse, pues lo que quería ilustrar es entrenamiento con este juego, Quest Stories. Un juego de narrativa, es un juego de narrativa en el que se cuentan historias. Es decir, se juega de 3 a 5 jugadores. Aquí lo pongo un poquito más de cerca. Quest Stories. Se juegan de 3 a 5 jugadores. Uno hace de tabernero, que será tabernero, la figura del tabernero, juez. Y el resto de jugadores lo que harán serán coger 5 cartas del mazo de personajes, escoger 3 y contar una historia de acuerdo a una misión propuesta. ¿Qué tiene de gracia este juego? Bien, que estos personajes todos son de alguna manera imperfectos, ¿no? Imperfectos en su especialidad. Como por ejemplo, mira, aquí tenemos la figura del tabernero juez, sería el que decide qué historia es la más convincente. Y aquí tendríamos pues un montón de personajes que, como digo, que en su especialidad son imperfectos. Por ejemplo, está el espía ruidoso, que sí, que ha aprendido y se ha entrenado en recabar información, pero a la hora de ponerla en práctica, de verse en la situación, siempre hace ruido. Por lo tanto, un espía ruidoso. Tenemos la música desafinada, que lo intenta, pero al final no da un acorde armonioso. Tenemos, por ejemplo, al hechicero inexperto, que el único hechizo que aprendió, pues se lo ha olvidado. ¿Vale? Cada uno tiene digamos, su descripción. Y, por ejemplo, la forzuda incontrolable. Una forzuda que tiene mucha fuerza, pero a la hora de la verdad la pifia en fuego porque no sabe controlar esa fuerza que tiene. Bien, pues como digo, es un juego de narrativa en el que uno hace de juez y el resto de jugadores pues cogen personajes, se propone una misión. La manera de proponer la misión, hay tres maneras. Una es con mazo de cartas de misiones, hay diferentes misiones. Otra es atendiendo a otro tipo de, o sea, digamos, sería un generar una misión atendiendo a las preguntas qué, a quién, cómo y dónde. Entonces, así generamos una misión. Y otro sería, pues,
que el propio tabernero juez pues proponga una misión inventada por él. Bien, pues cada jugador tendrá que pensar durante unos minutos en intentar convencer al juez, al tabernero juez, de que sus héroes, como dice aquí en el juego de pacotilla, héroes imperfectos, son los mejores de los que hay en el grupo, son los mejores para llevar a cabo con buen fin la misión propuesta. Entonces, como digo, es un juego de narrativa, tú juegas tus tres personajes, digo, bueno, pues con estos tres personajes tengo que convencer al tabernero juez de que esos tres personajes van a ser los mejores para llevar a buen término la misión que me ha propuesto el tabernero. Bien, y este sería, a través de este juego, Quest Stories, sería un poco cómo podríamos entrenar el ser uno mismo, ¿no? Porque aquí pues se van a dar diferentes misiones, va a haber un montón de perfiles de héroes imperfectos y eso nos va de alguna manera a concienciar de nuestra propia imperfección. O sea, muchas veces tendemos, como decíamos al principio en una entrevista de trabajo, tendemos a ocultar nuestros defectos y a intentar no hacer brillar, sino incluso exagerar nuestras habilidades. Y quizás eso sea un fallo, es decir, no hay que exagerar nuestras habilidades, sino hacerlas brillar, es decir, presentarlas en público y nuestras debilidades, es decir, y esto, bueno, de lo que soy menos capaz o que tengo menos conocimiento, lo estoy mejorando día a día porque soy consciente pues, de que tengo que mejorar esta cosa o tengo que mejorar en este terreno. Bien, pues dicho el significado de ser uno mismo, ser una misma. Ya sabéis, significa, resumidas cuentas, presentarse como una persona con habilidades y con debilidades. Las habilidades las hacemos brillar, las debilidades las intentamos mejorar, pulir cada día. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros si no lo habéis hecho, porque así me ayudáis a seguir subiendo vídeos cada semana. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un besazo, un gran abrazo. Chao.